Muy buenas tardes amigos del Club Cántico, bienvenidos a un nuevo programa. Ya pasaron 15 días y estamos nuevamente junto a ustedes a través de Radio Universitaria FM y nuestro canal online en YouTube www.youtube.com/elclubcuántico, siempre junto a Marco Corgini para llevarles un nuevo tema de conversación. Hola Marco. Hola Ingrid, hola a todos y todas. Bueno, estamos en una nueva edición del programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Y vamos a seguir esta semana conversando sobre física. Ya hemos destinado los últimos 3 programas aproximadamente a esto, pero vamos a hablar sobre otro tema. El programa anterior conversamos un poco sobre las fuerzas fundamentales, las interacciones fundamentales de la naturaleza. Y hoy vamos a profundizar en eso y también en los distintos intentos por unirlas en una sola, ¿cierto? Sí, Primero dime, ¿cuáles son las 4 interacciones fundamentales y a qué se enfoca cada una? Claro, hay efectivamente, como dices tú y como ya hemos discutido muchas veces, hay 4 interacciones fundamentales, 2 que son conocidas de todos, ¿no es cierto? La fuerza gravitacional, la interacción gravitacional y la electromagnética. Y a nivel microscópico aparecen otras 2 fuerzas nuevas, entre comillas, ¿cierto? Que son la interacción fuerte y las interacciones débiles. Todas estas medidas, ¿no es cierto? En el caso del mundo microscópico por partículas, en el caso de la teoría electromagnética a nivel cuántico, ¿no es cierto? Estamos hablando de fotones, esos son los bosones que median estas interacciones. Y en el caso de las interacciones débiles tiene que ver con el decaimiento radiactivo, y estas están mediadas por los bosones W y Z. Y en el caso de la interacción fuerte, mantener unidas las partículas, los núcleos, los protones y los neutrones, los quarks confinados, esos son los gluones, por glue de goma, de pegamento. Pero eso a nivel cuántico, ¿cierto? Y como dije antes, están estas otras 2 que nosotros percibimos todos los días, que son las interacciones electromagnéticas y la interacción gravitacional. La teoría de Einstein, la teoría general de la relatividad, es una teoría de la gravitación. Ahora, hay 2 problemas que son importantes aquí. La primera es que hay un intento hace muchos años, o es parte del deseo de la comunidad física y matemática también, por qué no decirlo, estos son trabajos comunes, de unificar todas las teorías en una gran teoría que dé cuenta de todas las anteriores. Tomemos en cuenta que se supone que en el momento antes del Big Bang todas estas interacciones estaban acopladas unas con otras y por lo tanto respondían a una misma física. Una vez que se produce el Big Bang se desacoplan y lo que vemos ahora en esta extraña repartición, este extraño sentido de estar aparte, es precisamente efecto de ese desacople. Y lo que queremos es tratar de, o lo que se pretende es tratar de unir en un solo concepto y poder deducir de una sola teoría grande, X, ¿no es cierto?, o M, como suele llamarse hoy día, todas las interacciones. Ahora hay un problema, ¿cierto? La gravitación es el gran problema. El electromagnetismo a nivel cuántico es posible, precisamente porque cuantizar significa, aplicar la cuantización significa de hecho encontrar estas partículas mediadoras, ¿no es cierto? Las partículas mediadoras de la interacción electromagnética son los fotones, esa es la cuantización. En el caso de las interacciones débiles son los bosones WZ, en el caso, como ya lo dije, de las interacciones fuertes son los gluones, etc. Sin embargo, en el caso de la gravitación es refractaria a la cuantización. Es decir, no se encuentra, no es posible llevar a términos cuánticos, al formalismo cuántico, por lo menos hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 70, la gravitación de Einstein, la teoría de la relatividad general de Einstein. El problema es matemático principalmente. Los intentos por hacerlo con los métodos que nosotros conocemos hacían que aparecieran infinitos en ciertas estructuras matemáticas a nivel cuántico que no eran obviables en la teoría y por lo tanto daban resultados que no eran esperables o imposibles de obtener, a diferencia de otras teorías. Ese es el problema de la cuantización de la gravedad y el otro es precisamente tratar de unir todas las interacciones tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico en un solo gran concepto. A nivel macroscópico tú te refieres a lo que nosotros podemos percibir, ¿cierto? Claro, por ejemplo, hubo un intento por compatibilizar el campo electromagnético con la teoría de la relatividad general, es decir, con la gravitación.
El primer intento fue antes del año 20, me parece, por Theodor Kaluza, que es un físico matemático polaco-alemán, y lo que hace es hacer un constructo geométrico de la realidad, matemático principalmente, en donde introduce una nueva dimensión espacial. Este modelo permitía deducir de él mismo las ecuaciones que tienen que ver con el campo electromagnético y las ecuaciones gravitatorias de la teoría de la relatividad de Einstein. El problema con esa teoría es que el significado físico, no matemático, el significado físico de la dimensión extra no era claro y de hecho nunca lo fue. Es decir, Kaluza nunca pudo dar una explicación física de la introducción de esa dimensión. Claro, porque las otras son las que conocemos, Las ¿cierto? otras son Las tres espaciales y la el temporal. tiempo. Una quinta dimensión que, si bien desde el punto de vista geométrico del modelo era útil para los propósitos que tenía Kaluza, no era explicable desde el punto de vista físico. Ahora ese problema es resuelto por Klein, otro físico matemático, en el año 26. Entonces lo que hace Klein, modifica esta teoría geométrica, este modelo geométrico, y ahora incluye la quinta dimensión, pero la quinta dimensión ahora es lo que se llama una dimensión compactificada, es decir, es una dimensión que está a un nivel muy pequeño, es decir, no es visible a la vista ni a los experimentos, y además es una dimensión compactificada. Compactificado quiere decir, por ejemplo, si tengo una cuerda con extremos y uno de los dos puntos de los extremos, obtengo un círculo con un cierto radio, ¿cierto? Bueno, las dimensiones tenían, esto es una analogía, es una metáfora, no es exactamente esto, las dimensiones, la quinta dimensión tenía esta figura, este era el aspecto que debiese tener desde el punto de vista matemático. Eso fue a nivel macroscópico, estoy hablando de nivel macroscópico. Klein, unos años después, toma esta misma teoría y la lleva a nivel cuántico. El problema es que la teoría en la práctica daba pocos resultados y después de un tiempo fue abandonada. Empezamos a comentar ya, Marco, ¿cierto?, los primeros avances en estos intentos por unir las distintas interacciones de la naturaleza. Sí, bueno, como habíamos comentado, a nivel macroscópico sabemos que las ecuaciones de Maxwell dieron cuenta de dos campos conocidos, que eran el campo eléctrico y el campo magnético, en una sola gran teoría. Imposible cuantizar la gravedad, también lo comentamos. Sin embargo, a nivel microscópico, a nivel cuántico, dos de las interacciones sí son combinadas o son unidas en un solo concepto. Esta es la electrodinámica cuántica y la interacción débil, a través de lo que se llama la teoría electrodébil. Y en el caso de los quarks y de los núcleos atómicos, en donde prima la interacción fuerte, la teoría que los cubre hoy día es lo que se llama la cromodinámica cuántica. Recordémonos por qué cromodinámica, porque si recordamos un poco, los quarks que están confinados dentro de los protones, por ejemplo, y que los constituyen, tienen distintas denominaciones. Además del top y down, tienen color. Bueno, parte del arte de ser física o ser matemática. Sin embargo, esta teoría no tiene correlato todavía con la teoría electrodébil, eso todavía no se ha logrado. Cuando se desarrolló la cromodinámica cuántica, previo a esto, hubo una propuesta que consistía en introducir el concepto de cuerda para poder describir la interacción fuerte. Como la cromodinámica cuántica, que es parte ya de la teoría estándar de la física de partículas, fue tan exitosa, esa teoría se abandonó. Sin embargo, el concepto de cuerda siguió utilizándose y fue exitoso en un momento, me parece que fue por ahí por los años 70 del siglo pasado, para intentar precisamente lograr este correlato cuántico de la gravedad. Esto es lo que vamos a llamar en principio la teoría de cuerda, la inicial. Y además recuperaba algunos de los conceptos iniciales, y por eso es que mencioné a Theodor Kaluza y al físico Klein, precisamente porque va a incluir este concepto de dimensiones extras en su constructo. Entonces, la teoría de cuerda consiste en pensar que en realidad las partículas no son lo que nosotros entendemos como partículas hoy día, no son esos objetos puntuales, sino que lo que existe en el micromundo, y cuando estoy hablando de micromundo estoy hablando de distancias mucho más pequeñas a aquellas en las que ubicamos a las partículas elementales que hoy día conocemos.
es decir, estamos hablando de 10 elevado a la menos 30 metros, muy distante, absolutamente inaccesible para los humanos, incluso para los grandes aceleradores de partículas que producen energía impresionantes. Serían pequeños filamentos, como cuerdas de guitarra, que vibran con diferentes tonos, y estos tonos, entre comillas, porque esto es una metáfora, serían las partículas. Se introducen un montón de elementos más desde el punto de vista geométrico más adelante con las teorías que van a venir más asociadas a estas iniciales. Pero en esencia esas son las cuerdas. Como te dije, había un vínculo también con las dimensiones de la teoría de Kaluza-Klein, las teorías, y tiene que ver con la introducción de 26 dimensiones inicialmente. Bajar el número de dimensiones no es arbitrario. La teoría de cuerda tiene detractores y tiene adeptos en todo el mundo, pero tengo que decir que es eminentemente una teoría matemática de la realidad, una teoría geométrica, tal como lo era la teoría de Kaluza y tal como lo era la teoría de Klein, y prácticamente todo el constructo matemático físico del siglo XX y lo que llevamos al siglo XXI. Las 26 dimensiones, por motivos técnicos y físicos también, debieron ser reducidas a 10 para darle consistencia a la teoría. Todas estas dimensiones nuevas son Todas las similares a la dimensiones quinta, son dimensiones pequeñas. No tienen equivalente en nuestro mundo. No tienen que ver con la de Kaluza, son más asimilables a la idea de dimensión de Klein y están todas compactificadas, es decir, son pequeñitas y están enrolladas y tienen un radio muy pequeño. Por razones técnicas, matemáticas y físicas del constructo geométrico, porque había inconsistencia, debieron bajar el número de dimensiones. No es arbitrario, no es que hayan decidido, oye, hoy día queremos 26 dimensiones y mañana queremos menos. Hubo que bajarlas por motivos técnicos y se llegó a la conclusión de que eran necesarias 10 dimensiones. Pero las 10 dimensiones implicaban otro problema. Cada vez que uno resuelve un problema matemático, por un lado, se le abren otros problemas que son introducidos también por los mismos cambios. Y esta tenía que ver con la unicidad de la teoría. Marco, estabas a punto de contarnos acerca de los avances y los problemas que ha habido para llegar a esta unicidad en las teorías. Sí, bueno, como te dije, primero empezaron con una teoría de 26 dimensiones, todas compactificadas, al estilo de Kaluza-Klein, o de Klein en realidad, porque Kaluza la había manifestado en otros términos. Y tenía un problema que no era menor, que en realidad describía el mundo de los bosones y no el mundo fermiónico, que ya es un gran problema. La teoría tenía la ventaja de que predecía en forma natural la existencia de la partícula mediadora de la gravitación, que es el gravitón, que es un bosón de spin 2, pero describía solamente bosones. Entonces la idea fue bajar estas dimensiones y además extender un poco la teoría. Y de todas maneras, el problema de las 10 dimensiones traía aparejado otras inconsistencias que tenían que ver, por ejemplo, en este caso, con la unicidad de la teoría. Es decir, no te sirve tener una teoría que describa infinitos universos o infinitas posibilidades, necesitas saber o ubicarte en el universo que vivimos. Entonces necesitamos una teoría única que permita describir el proceso. Hablemos de que estamos hablando de la cuantización o del estudio de la gravitación a escalas ínfimas. Entonces bajó a 10, había problema de la unicidad y Witten, que es un físico famoso, postuló que en realidad ese problema se obviaba si uno aumentaba una dimensión más, es decir, quedamos finalmente en 11 dimensiones. Pero insisto, este es un problema matemático, no es arbitrario, no es que hayan decidido en una reunión consensuar, oye, hoy día tenemos 26, después tenemos 10 y ahora tenemos 11. Hay motivos detrás de estos cambios que son importantes desde el punto de vista matemático y físico. Las dos explicaciones son necesarias aquí. Por lo tanto, teníamos un universo que ahora podía describir no solo bosones, sino que además fermiones, en una teoría que va a ser la teoría de cuerdas supersimétrica, que es la que conocemos hoy día como teoría de cuerdas en realidad. Y que muy parecido a lo que habíamos discutido la semana pasada, tiene que ver con la existencia de una compañera de cada una de las partículas existentes, de mayor masa. Entonces postulan estas supersimetrías y la existencia de compañeras por cada partícula existente, solo que las supersimétricas tienen una masa superior a la original. Para ser detectadas necesitas producir energías muy grandes en los aceleradores de partículas, a los cuales todavía no se puede acceder, y tienen spin diferente. Es decir, además establece una relación entre fermiones y bosones, o bosones y fermiones. Por ejemplo,
El fotón, que es un bosón que tiene spin 1, tiene asociada una partícula que es un fermión, que es denominado fotino. Nunca se ha detectado un fotino, ¿ya? El gravitón, que es un bosón de spin 2, hipotético, porque tampoco se ha detectado, tiene asociada una partícula supersimétrica, que es el fotino. No es un bosón, perdón, el gravitino, que es un fermión, no es un bosón. Y por lo tanto, este es el zoológico de partículas que nos presenta la teoría de cuerdas. Además, no hay una sola versión de la teoría de cuerdas. En este momento existen 5 versiones diferentes de la teoría de cuerdas. Introduce otros elementos geométricos dentro de la teoría, por ejemplo, las branas, que son unas especies de superficies a las cuales están ligadas las cuerdas y que le entregan ciertas características a la cuerda. Geométricamente y matemáticamente la teoría es preciosa, yo tengo que decirlo, es impresionante, y desde el punto de vista de la matemática es un tremendo aporte. Pero desde el punto de vista de la física, para ser honestos, tenemos que decir que son teorías, son hipótesis, todas las teorías en realidad son hipótesis, que necesitan verificación experimental muy escurridiza en las condiciones en las que nos encontramos en este momento. Y quiero decir que vuelvo a insistir en esto porque es un punto importante. La supersimetría no solamente se ve en la teoría de cuerdas, pero bueno, eso es el estado del arte en este momento respecto de esta unificación. Pero esta unificación aquí, cuando estoy hablando de este tema específico, tiene que ver con la cuantización o con la visión microscópica de la gravedad todavía. Todavía queda por resolver este vínculo que existe a nivel microscópico, ¿no es cierto?, entre muchas de las interacciones. Eso no está absolutamente resuelto. A lo que se aspira, finalmente, es a tener esta gran visión del mundo escrita en términos matemáticos, en términos geométricos, que nos permita deducir de ahí todas las otras interacciones. Es como volver un poquito atrás a los momentos iniciales y tratar de entender cómo estaban vinculadas en el inicio. Bueno, como dicen, sería como tener una teoría evolutiva matemática. Más o menos, sí, efectivamente. Y quiero decir además que la longitud de Planck son estos 10 elevado a menos 35, me parece. Yo no me acuerdo ya de los menos 33 metros. De ahí para allá no tenemos idea porque la física no funciona. La física, ese es el límite. Es muy posible que nuestro universo microscópico, de hecho, sea discreto y esa visión de continuidad que nosotros tenemos. ¿A qué te refieres con discreto? Discreto, por ejemplo, si uno mira una línea recta, esa línea es continua, no tiene baches entre medio. Si tomo esa línea, en realidad la considero solamente como puntos separados por 1 centímetro, eso es un conjunto discreto de puntos. Discreto en el sentido, es numerable, uno diría es numerable. Hay saltitos, y entre medio hay nada. Entonces, hay diferencia entre lo discreto y lo continuo. Esa es la diferencia fundamental. Es muy probable que esa idea que nosotros tenemos de continuidad sea más bien una idea sensorial que tenemos respecto de eso, porque no nos damos cuenta. O sea, vivimos en el tiempo humano y con las dimensiones humanas. No vivimos en 10 elevado a menos 30 metros. Es decir, eso no lo vamos a percibir. Y por lo tanto, si el universo en realidad o la estructura fina del universo es discreta o continua, eso lo ignoramos. Solamente percibimos lo que vivimos. Y lo que vivimos en estos momentos es continuo. O sea, vemos continuidad. Un auto no son fotos, ¿no es cierto?, saltadas, sino que pasa de una vez. Y sería un error también pensar que está saltando, digamos. O sea, sería muy difícil hacer cálculos, etc. La continuidad es un elemento de nuestras vidas y, de hecho, la matemática que construimos, la mecánica usual, macroscópica, es una mecánica continua. Salvo que uno hable de probabilidades, pero no vamos a tocar esos temas porque no son atingentes al asunto. Pero eso es en general. O sea, el universo a nivel microscópico nos depara sorpresas enormes y las preguntas están absolutamente abiertas para el que quiera acceder a ese mundo extraño y fantástico. Perfecto. Estamos llegando al cierre del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les haya quedado clara esta idea de las 4 interacciones de la naturaleza y los esfuerzos y lo que se podría conseguir si llegaran a unificarse. Y las teorías que en este momento están en boga, se me olvidó mencionar la teoría cuántica de lazo. Es muy largo explicarla, pero y a propósito de este problema de la discontinuidad, algo tiene que ver con eso y algún día lo conversaremos acá tratando de ser lo más explícitos posible. Muy bien, Marco, muchas gracias. Nos vemos en 15 días más. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado a través de Radio Universitaria FM y de nuestro canal online. Que estén muy bien y en 15 días estamos de regreso. Nos vemos en 15 días más para hablar nuevamente de ciencia, tecnología y mucho más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Chao.